Draco dormiens nunquam titilandus, magos y brujas. Soy Kai y en este vídeo voy a contaros todo lo que sabemos sobre los centauros dentro del mundo mágico de Harry Potter. Según nos cuenta el librito de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, los centauros tenían cabeza, torso y brazos humanos, unidos a un cuerpo de caballo cuyo pelaje podía ser cualquiera de los diversos colores de las razas equinas. Al ser inteligentes y capaces de hablar, no se les podía llamar bestias, pero, a petición propia, habían sido clasificados de esa forma por el Ministerio de Magia, puesto que estaban en contra de algunas de las criaturas con las que deberían compartir el estatus de seres, tales como arpías y vampiros. Por tanto, los centauros declararon que ellos manejarían sus propios asuntos, separados de los magos, y el ministerio los clasificó como bestias. También en este librito podemos ver que los centauros tenían una clasificación de 4X, lo que significa que eran una raza peligrosa que requería conocimientos especiales y que magos experimentados podían manejarlas. En realidad no eran criaturas excesivamente agresivas, pero debían ser tratadas con gran respeto si no querías incurrir en su ira. Se trataba de criaturas muy inteligentes al mismo tiempo que muy orgullosas, y no toleraban ninguna clase de insulto. Se creía que los centauros habían aparecido en Grecia por primera vez, aunque en la actualidad había comunidades de centauros en muchos otros países de Europa. Solían vivir en bosques, que los magos locales se encantaban con hechizos anti-muggles, aunque ellos mismos ya se las apañaban muy bien, porque al ser tan inteligentes ya tenían sus propios medios para ocultarse de los seres humanos. El mundo de los centauros estaba envuelto en misterio. En general, desconfiaban tanto de los magos como de los muggles, y a decir verdad, no les encontraban muy diferentes. Vivían en manadas de entre 10 y 50 miembros y tenían fama de ser muy versados en materia de curación mágica, adivinación, arquería y astronomía. Y también podían intentar predecir cuándo sucederían ciertos eventos si quemaban ciertas hierbas y hojas y observaban el humo producido junto con las llamas. Una de las comunidades de centauros que había en Gran Bretaña se encontraba en el mismísimo bosque prohibido del colegio de Hogwarts, donde vivían por lo menos medio centenar de miembros de esta noble raza. Tenían buena relación con el guardabosques, Hagrid, y aunque se mantenían apartados de los humanos, siempre aparecían si él quería hablar con ellos. De todos modos, Hagrid consideraba que, al ser astrólogos, no se interesaban por nada más cercano que la luna, y que aunque sabían muchas cosas, no solían hablar demasiado. Los centauros aparecieron por primera vez en el primer libro de la saga de Harry Potter, durante la excursión al bosque prohibido que hicieron Harry, Hermione, Neville y Draco tras haber sido castigados. En aquella ocasión se mostraron 3 centauros, que eran Ronan, de cabello y barba rojizos y pelaje zaino, Bane, de cabello y cuerpo negros, y Firenze, de ojos azules, pelo rubio, cuerpo pardo y cola blanca. Firenze fue el más importante porque se preocupó de salvar a Harry cuando se quedó solo e indefenso delante de Quirrell y Voldemort, justo cuando ellos iban a atacarle. Con tal de salvarle, Firenze dejó que Harry montara en él para llevarle cuanto antes hasta Hagrid, a pesar de que eso solo le valió las burlas y reprimendas de Ronan y Bane. Se vio entonces que para los centauros era una verdadera humillación que un humano los montara como si fueran vulgares mulas, y le reprocharon que hubiera salvado a Harry, porque, para ellos, lo que estaba escrito en los cielos debía suceder sí o sí, y no debían interferir en los hechos. Pero Firenze pensó que había obrado de la mejor manera, así que salvó a Harry de todos modos, y de hecho fue él quien le contó que se había encontrado con Voldemort, para qué servía la sangre de unicornio y por qué quería Voldemort la piedra filosofal. Firenze confesó que los planetas podían ser leídos erróneamente, incluso por los centauros, y que esperaba que esa fuera una de esas veces, de lo que Harry dedujo que habían leído que Voldemort regresaría y le mataría. Eso es lo que Harry dedujo, que Voldemort le mataría, pero si esto de verdad es lo que los centauros pudieron leer en los planetas, significaría que de verdad habían adivinado con 7 años de anticipación lo que acabaría sucediendo en el último libro,
cuando Voldemort efectivamente acabaría matando a Harry, aunque Harry consiguiera luego volver a la vida. La siguiente aparición de los centauros no fue hasta el quinto libro, cuando vimos que en la entrada del Ministerio de Magia de Londres había una estatua de un centauro que junto a un duende y un elfo doméstico miraba con adoración a un mago y una bruja. Aquello era del todo irreal, puesto que los centauros nunca mirarían así a ningún humano, pero la verdad era que la mayoría de magos, en su arrogancia, veían al resto de criaturas desde un punto de vista de superioridad, y por eso habían construido las estatuas de aquella manera. Durante aquel mismo curso, Dolores Umbridge usó su autoridad en el colegio para despedir a la ineficiente profesora Trelawney, así que en contraposición, Dumbledore fue a hablar con Firenze para que impartiera clases de adivinación en Hogwarts. Firenze aceptó, pero por culpa de eso, el resto de los centauros de su manada se sintieron traicionados, porque su sabiduría con la astrología era algo sagrado para ellos, que no debía ser revelado a los humanos. Debido a ello, los centauros se echaron encima de Firenze y le habrían matado a coces si Hagrid no hubiera intervenido en el último momento para salvarle. Así pues, los centauros desterraron a Firenze y además amenazaron a Hagrid para que no volviera a pisar el bosque prohibido, rompiendo así la buena relación que siempre habían tenido con él. Firenze fue pues a Hogwarts, donde Dumbledore le acondicionó un aula imitando su hábitat natural, con el suelo cubierto de musgo y árboles, para que pudiera impartir clases como si fuera en medio del bosque. En su primera clase, Firenze ya dejó claro que Trelawney perdía el tiempo a la hora de leer el futuro y que él estaba allí para explicarles la sabiduría de los centauros, que era impersonal e imparcial. Les explicó que en la década anterior habían visto indicios de que los magos vivían un periodo de calma entre dos guerras y que Marte, el rey de la guerra, ahora brillaba intensamente sobre ellos, lo que sugería que la batalla podría volver a estallar pronto. De hecho, Firenze fue un profesor muy raro, cuya prioridad parecía ser que los alumnos entendieran que nada, ni siquiera los conocimientos de los centauros, era infalible. Más adelante, cuando Hagrid les mostró a Harry y a Hermione a su medio hermano por primera vez y volvieron de regreso al colegio, se encontraron por el bosque con 5 o 6 centauros, entre quienes estaba Bane, del primer libro, y otro centauro nuevo llamado Magorian, que tenía el pelaje marrón, pómulos marcados y largo cabello negro. Armados todos ellos con arcos y carcajes llenos de flechas, aquella vez dejaron pasar a Hagrid únicamente porque iba acompañado por niños, pero le advirtieron que por haber defendido a Firenze ahora ya no era su amigo y que no debía volver a poner los pies en el bosque. Los centauros se mostraron realmente peligrosos en su ira, así que Hermione tomó nota de ello, y cuando fueron capturados por Umbridge a final del curso, ella fue la única capaz de pensar un plan con sangre fría y deshacerse de la vieja arpía, separándola de su brigada inquisitorial. Hermione la guió hacia el bosque prohibido, con la esperanza que los centauros les vieran y los salvaran, y así sucedió, porque los centauros les encontraron. Umbridge era tan estúpida que empezó a insultarles y ellos se la llevaron. Sin embargo, también se sintieron utilizados por Hermione, así que estuvieron a punto de llevársela a ella y a Harry, y así habría sido, si no fuera porque el medio hermano de Hagrid apareció en el momento clave y consiguió ahuyentar a los 50 centauros que les rodeaban. No obstante, al final del curso, tras haber sido readmitido como director, Dumbledore entró en el bosque en solitario y consiguió regresar sin un solo arañazo y con la profesora Umbridge apoyada en él, así que al parecer, él sabía cómo hacerse entender bien con los centauros. Por otro lado, Firenze, como había sido desterrado, no podría volver nunca más al bosque, así que a partir de entonces él y Trelawney tuvieron que compartir el puesto de profesor de adivinación, repartiéndose las clases por cada curso. En el sexto libro, los centauros solo aparecieron una única vez, al final, cuando se quedaron en los límites del bosque por el funeral de Dumbledore para presentarle sus respetos al difunto director. Y al fin, en el séptimo libro, los centauros no tomaron partido en la batalla de Hogwarts, seguramente siguiendo sus propias leyes de no intervenir en los eventos del mundo mágico y dejar que se desarrollaran por sí mismos.
Pero eso solo les valió para que Hagrid les tildara de cobardes durante la procesión tras la muerte de Harry, y al final, tal vez alentados por esas palabras del guardabosques, los centauros dejaron de lado sus costumbres y se unieron a la última lucha. Al mismo tiempo que Neville mataba a la serpiente, Harry se levantaba de nuevo y llegaban los refuerzos de Hogsmeade. Los 50 centauros del Bosque Prohibido galoparon hasta el castillo, derribaron a los mortífagos y les dispararon con sus flechas, decantando claramente la victoria en favor de las fuerzas del colegio. Al acabar, sabemos que Firenze sobrevivió a la batalla, así como Bane, Ronan y Magorian, y es de suponer que a partir de entonces los centauros continuarían viviendo pacíficamente en el Bosque Prohibido sin mezclarse mucho con los asuntos exteriores, mientras que Firenze continuaría impartiendo clases en el colegio y alrededor de Europa aún quedarían muchas otras comunidades de centauros. Y con esto termina todo lo que sabemos sobre los centauros en la saga y el mundo de Harry Potter. Espero que os haya gustado y hayáis aprendido y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, chicos.